Amén. Muy bien, leamos entonces del 1 al 5 en Primera de Corintios 4. Ese es como ahí hay una idea total, una unidad de pensamiento, es la expresión más correcta, aunque solamente vamos a exponer los dos primeros versículos. Dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hace poco le compartía a un amado hermano en Cristo que una de las tareas que la iglesia bíblica está dedicando mucho esfuerzo es a la que algunos se han referido como reevangelizar, impartir las verdades de la palabra de Dios, impartir las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios a personas que ya asistían a otras congregaciones, pero que recibieron enseñanzas no bíblicas y prácticas también sin ningún sustento escritural. Ahora, esa labor que ahorita están cumpliendo las iglesias bíblicas en nuestro país tiene algo maravilloso de alentador. Alentador por un lado, aunque triste por otro lado. Alentador porque vemos la obra del Espíritu Santo que está inquietando a muchos creyentes verdaderos. Está inquietándolos. Está poniendo en ellos la sed, las ganas de buscar una fe que brote de la Escritura, una doctrina bíblica para caminar sus vidas cristianas. Y es el Espíritu Santo quien está guiando a estas personas, creyentes sinceros, y los está guiando a una fe bíblica. Es alentador esta labor de reevangelizar, que algunos le han llamado así, porque también vemos el hambre y la sed de muchos creyentes verdaderos que tienen por la bendita palabra de Dios. Se les ve, les brillan los ojos cuando empiezan a conocer doctrinas fundamentales que siempre hemos creído y que sin embargo han sido ocultas a ellos porque simplemente no se han enseñado. Se ha enseñado cualquier otra cosa menos aquellas doctrinas fundamentales que el cristianismo siempre ha creído. Ahora, esa es la parte alentadora de esa labor que está haciendo la iglesia bíblica en el día de hoy, pero también tiene una parte que es triste. En otro sentido también es triste, porque es un recordatorio continuo del estado en el que se encuentra la iglesia evangélica en el día de hoy. En un sentido es maravilloso, pero en otro sentido también es triste. Es triste también incluso ver la incapacidad de algunas personas que no pueden cambiar, y utilizo una expresión posiblemente de mi generación, no pueden cambiar el cassette. No pueden cambiar, es muy vieja la expresión. No pueden cambiar el cassette, no pueden cambiar el chip de aquello en lo que fueron adoctrinados, y que tenemos que decir definitivamente no fue la palabra del Señor. Esos dos sentimientos se tienen en esta labor maravillosa que el Señor ha encomendado y que antes simplemente no existía, pero que hoy es una realidad: reevangelizar.
en esta mañana, amados hermanos, y por medio del estudio que hemos estado haciendo de la carta a los Corintios, vamos a revisar un importante tema que sirve como ejemplo de lo que se está tratando de volver a enseñar correctamente por la palabra del Señor, y que se ha desdibujado, torcido por ese infame adoctrinamiento que se le da a las personas en el día de hoy en muchas congregaciones. A través del estudio de la carta a los Corintios, que ustedes han estado aquí, este es el estudio número 19 en esta Primera de Corintios capítulo 4, vamos a tratar este tema, que es el tema acerca de los ministros del Señor Jesucristo. Esto es, amados hermanos, lo que yo veo hoy. Hay total confusión en medio de las iglesias con respecto a qué características debe tener un verdadero ministro del Señor Jesucristo. ¿Qué se requiere de un siervo de Dios? ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a la evaluación que se debe tener de un ministro de Dios? En esta mañana vamos a ver la primera parte. Vamos a ver la identidad de un ministro, qué características tiene, y aunque, escúchenlo bien, no vamos a ser exhaustivos porque va a brotar del texto que estamos estudiando, y Pablo no pretende ser exhaustivo con el tema del ministro. Sin embargo, allí vamos a ver algo esencial, fundamental, sobre las características que debe tener un ministro del Señor Jesucristo. Y finalmente vamos a terminar con qué se requiere de ese hombre que ha sido llamado al ministerio, pero que cumpliéndolo será realmente un ministro verdadero del Señor Jesucristo. Nosotros dijimos, cuando iniciamos el estudio de esta carta, que la carta a los Corintios es especialmente apropiada para la iglesia contemporánea. Y la razón es porque se halla la iglesia contemporánea en circunstancias, en un estado muy similar al que se encontraba la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios era una verdadera iglesia del Señor, aunque el estado en que se encuentran las congregaciones contemporáneas incluso ponen a dudar si realmente allí se está predicando un evangelio bíblico. Pero básicamente la carta a los Corintios es muy apropiada porque es la misma situación. Es una iglesia inmadura, es una iglesia que tolera problemas morales, es una iglesia que pone las cosas que son secundarias y le ha puesto los ha puesto en el primer lugar en cuanto a lo fundamental, hablando de algunos dones. Es una iglesia que a los ojos de las personas que estaban afuera parecía más una reunión de paganos que una congregación de creyentes. Y el tema de los ministros no es un tema que esté alejado de esta enorme bendición que tenemos en el estudio de la carta a los Corintios, porque hoy hay una gran confusión con respecto a qué es un ministro verdadero del Señor Jesucristo. Pablo nos va a dar en este texto que vamos a estar estudiando en esta serie de predicaciones que me corresponden, nos va a dar 3 características de un verdadero ministro del Señor Jesucristo. Ahora, de antemano yo les digo, yo no estoy llamado a ser un ministro del Señor Jesucristo. Amados hermanos, esto es de interés para toda la congregación, para toda la iglesia y para el que está llamado al ministerio o va a ser llamado al ministerio, pero también para las personas que son miembros de una congregación, porque tienen el deber de identificar cuando alguien que está presidiendo una congregación, posiblemente la suya misma, realmente está cumpliendo las características que Dios le ha demandado a estas personas en su llamado y en su ministerio. Es importantísimo este punto. Así que el tema aplica para cada uno de nosotros y ya vamos a ver en qué sentido es muy
muy actual. Vamos a ver entonces tres características del verdadero ministro del Señor Jesucristo. Hoy veremos la primera. La primera de ellas es su identidad. Su identidad. ¿Qué es un ministro del Señor Jesucristo? ¿Qué es un ministro? Y es triste que tengamos que decir que es un ministro verdadero del Señor Jesucristo. Versículo 1 de 1 de Corintios 4. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo? Así pues, téngannos. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo? Obviamente, y ustedes que han estado en esta serie de predicaciones de la carta a los Corintios, saben que Pablo ha estado tratando el tema de la división al interior de la iglesia. Y saben que en este tema de la división al interior de la iglesia, cuando Pablo se refiere a téngannos, está haciendo una referencia directa a todos aquellos a los que los corintios infantilmente e irresponsablemente han tomado como banderines de sus propios egos. ¿Recuerdan la expresión que hemos dado una y otra vez y que es central en todo este inicio de la carta a los Corintios? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Cuando se refiere a téngannos los hombres, claramente está refiriéndose a estas personas. Ahora ya dimos claridad que no había ninguna circunstancia entre Pablo, entre Cefas y entre Apolos. Pablo, Cefas y Apolos no tenían nada que ver en este asunto. Era más una situación infantil. Era algo más que manifestaban los egos exaltados de una iglesia infantil que había traído lo que veía desde afuera, aquello en lo que habían estado, el amor a la filosofía, y lo había traído al interior de la iglesia y estaban diseccionando la iglesia, partiendo la iglesia. Así que cuando dice el texto, téngannos los hombres por servidores de Cristo, se refiere a ellos, a Pablo, a Cefas, a Apolos. Sin embargo, por implicación, también a todo aquel que cumple esa labor ministerial dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice: así pues, téngannos los hombres. Y es que el ministro del Señor Jesucristo es visto dentro de la iglesia y es visto también fuera de la iglesia. Téngannos los hombres. Y por supuesto que se refiere a la iglesia. Un ministro claramente es una labor que desempeña un hombre y que es visible. Los hombres incluye definitivamente la iglesia, pero también incluye a los que están fuera de la iglesia. Es más, muchos ministros en el día de hoy, no me quiero adelantar al tema, parece que esto no lo tuvieran presente. Y a través de su vida y su testimonio, están haciendo que muchos allá afuera simplemente blasfemen del nombre de Cristo por su vida misma, por la vida que están llevando. Así que cuando Pablo dice, téngannos los hombres, se refiere a los que ya he mencionado, a todos los ministros, y está haciendo referencia a las personas en la iglesia y está haciendo referencia a las personas allá afuera. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Semanas atrás pudimos nosotros ver, estudiar la expresión que utilizó el apóstol Pablo para referirse a estos mismos ministros, a él mismo, a Apolos. ¿Alguien recuerda la expresión? Diáconos. Diáconos. Y fue una expresión chocante para algunos de ustedes, porque uno de estos ministros de tanto nombre y de tanto renombre y de tanta
autoridad como Pablo o como el mismo Apolos era descrito por el mismo apóstol Pablo como el que hacía los mandados, que literalmente es lo que significa diáconos, el que le hace los mandados. Y ya sabemos a quién le hace los mandados: a Cristo. A mí me parece maravilloso que el Señor me haya escogido para hacerle los mandados. Es una dignidad enorme. También la expresión significa los que sirven a las mesas, aunque más literal es el que hace los mandados. Ahora, aquí complementa esa expresión y complementa aún más la idea de lo que debe ser un ministro del Señor Jesucristo. La palabra que adiciona o que se suma a la expresión diáconos que utiliza Pablo, la que escoge para identificar un ministro del Señor Jesucristo y que nosotros traducimos aquí como servidores. La traducción servidores hace que nosotros perdamos toda la intensidad de lo que quiere decir. Simplemente nosotros leemos: téngannos los hombres como servidores. Pero esa expresión servidores tiene mucho significado en el griego. La palabra es uperetes. Uperetes. Ahora, uperetes literalmente era quiere decir los remeros de abajo. Los remeros de abajo. Y se refiere, y esto es literal, se refiere a aquellos remeros que estaban debajo del puente de mando de una galera. Y estas personas cumplían esa labor, remar. Ellos no dirigían hacia dónde se iban. Es más, muchas oportunidades los uperetes eran esclavos. Ellos cumplían esa labor y muchos de ellos pasaban absolutamente toda su vida encadenados a estos remos de los que cumplían la labor de remar. Ahora, cuando Pablo ya le ha hablado que un ministro del Señor es un diácono, en la expresión que ya explicamos, y ahora dice que un ministro del Señor es un uperete, un remero que está abajo, está señalando algo muy importante. Algo muy importante. Uno se pregunta, ¿por qué Pablo usa estas expresiones para referirse a una labor que es importante al interior de la iglesia? Un ministro del Señor, un pastor, un anciano. O podríamos replantear aún mejor la pregunta: ¿por qué escoge el Espíritu Santo, quien finalmente es el autor de toda la palabra del Señor? ¿Por qué escoge el Espíritu Santo usar estas expresiones para referirse a una labor que es importante para la iglesia? Amados hermanos, porque esa es la esencia de la labor ministerial. Amén. Servir bajo autoridad y dirección. Servir bajo la autoridad del Señor y con la dirección de nuestro Señor. Por eso utiliza esos términos. Ya en un momento dijo: Pablo, Apolos, nada son, nada son. Hermano, yo espero que mientras están ustedes escuchando estas palabras y la explicación del texto, usted a la par tenga la imagen de un ministro del día de hoy. El Espíritu Santo escoge con intención estos términos para describir cuál es la identidad de un ministro, cuál es su labor. Un ministro sirve. Un ministro es un servidor que está bajo autoridad y con la dirección del Señor. Ahora, no es una dirección que él perciba, no es una dirección que a él le parezca que está recibiendo, no es una dirección subjetiva,
Aquí está la dirección de un ministro del Señor Jesucristo. Así que un ministro está bajo autoridad y está con la dirección que el Señor le ha dejado para esa función ministerial. Pero ¿sabes también por qué escoge este par de términos el Espíritu Santo de Dios, hermanos? Por el peligro siempre presente de la vanagloria y de la altivez. Es por esto que la persona que está en el ministerio y una persona que está recibiendo ese llamado como ministro del Señor debe estarse recordando continuamente cuál es su identidad para su propio resguardo. Porque el Señor tiene un propósito con ello y es librarlo y es guardarlo. Guardarlo de situaciones que son muy reales y que atentan continuamente contra el hombre de Dios que el Señor ha llamado para servirle, la vanagloria y la altivez. Hay que ver la abominable doctrina que se ha generado al respecto y que a cada uno de nosotros fácilmente identificamos con esta expresión: no tocar al ungido. Ahora, esta terrible doctrina no bíblica, eso es una doctrina que se ha generado. No porque utilice una expresión bíblica, es una doctrina bíblica. Esta abominable doctrina, esta terrible doctrina que algunos han generado, hermanos, de antemano, no se refiere al respeto, no se refiere a la alta estima que se le debe tener a un ministro de Dios, o a la sujeción a la autoridad que Dios delega en esa función, legislada y delimitada por la bendita palabra del Señor. El ministro no legisla. Así es. El ministro no define. Esa no es su labor. Es un obispo. Es alguien que ve un poco más allá. Dios le usa para esto. Pero cuando nosotros vemos expresiones de este tipo que el Espíritu Santo da, lo hace para mostrar claramente la identidad del ministro y para evitar que caiga en los terribles peligros que este servicio tiene. La terrible y abominable doctrina que identificamos como no tocar al ungido no tiene que ver con esto. Acompáñame a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Miren esta expresión que da allí: como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, esta doctrina terrible que todos conocemos, no tocar al ungido, no tiene que ver con esto. Ahora, un ministro debe ser obedecido, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos en la medida en que eso signifique obedecer a la palabra de Dios. Amén. Pero el ministro no está llamado a legislar, y el ministro no está llamado a ordenar nada que no está contenido en la palabra del Señor y en el desempeño de su función para la iglesia. Yo he escuchado cosas, las repito una y otra vez, que me parecen terribles. Básicamente casi que un ministro también escoge quién va a ser la futura esposa de una persona en una congregación. Eso sí me pareció una cuestión que coarta la libertad y la conciencia de los miembros de una congregación. Me gustó una chica,
debe ir donde el líder. El líder de él va donde el líder de ella. El líder de ella le avisa a ella. Después los dos líderes se reúnen y después los dos líderes van donde el pastor y el pastor aprueba si debe ser o no debe ser. En serio. Estoy contando algo que es real. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Y vuelvo a la parte de la introducción, donde esta labor de evangelizar es maravillosa y alegría cuando uno ve los rostros iluminados de la persona por la palabra del Señor. Pero hay personas, amados hermanos, que no logran sacarse el cassette. Han sido adoctrinados y piensan que esto es el cristianismo. No tocar al ungido básicamente es un himno a la impunidad. Al yo puedo hacer lo que me da la gana y enseñar cuanta tontería se me ocurra y ni se te vaya a ocurrir contradecirlo. No importa si abiertamente se opone a las escrituras. Ahora, es increíble que apliquen esta expresión sumisa de David con respecto al rey ungido y se la apliquen a ellos mismos. ¿Acaso es que son reyes? ¿O eso es lo que piensan? Hermanos, las expresiones como diáconos, como buperetes, no quieren denigrar de la persona que es valiosa para el Señor. No quieren denigrar de la labor ministerial, pero tienen el propósito, número uno, de identificar la labor verdadera a la que está llamado un ministro del Señor y librarlo de los peligros de su labor. Pablo dice que son huperetes de Cristo. Son remeros de Cristo. Son servidores de Cristo. Cristo es el que da la dirección. Su palabra ha determinado la dirección. Es el Señor quien básicamente dirige esa labor de servidor. Son de Cristo servidores. Y es que, amados hermanos, no podrán servir bien a los hombres si primero no les sirven bien a Él. Si un ministro negocia su fidelidad a Cristo por buscar agradar a los hombres, finalmente no le servirá ni a Cristo ni a los hombres. Es un huperete de Cristo. Y aunque le sirve a los hombres, está bajo la sujeción de Él. Hermanos, es terrible ver que la motivación de muchos ministros en el día de hoy es agradar a quienes los están escuchando. No le podrán servir a Cristo, pero tampoco le podrán servir a los hombres, porque los hombres no necesitan que les digan lo que quieren oír. Los hombres necesitan oír la verdad. Los mensajes motivadores y de autoayuda y empresariales no llevan al cielo. Solo cuando se predica fielmente la bendita palabra de Dios que apunta a Cristo, las personas podrán venir a salvación si es la voluntad de Dios. Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tiempo atrás tuve la oportunidad, cuando me cometía el grave pecado de ver Enlace, que empezó a suceder esta situación. Los pastores empezaron a cambiar la manera como se identificaban a sí mismos, pastor tal, y empezaron a cambiarlo.
ahora ya no se identifican como pastor, y empecé a ver uno en especial que se identifica claramente como motivador cristiano, o líderes empresariales. Hermano, cuando un ministro no tiene presente su función y su identidad, básicamente deja de serlo. Hermanos, es tan común ver personas que se van cuando no escuchan lo que querían. No los satisface la palabra de Dios. Quieren el otro evangelio que aprendieron. Pero el verdadero ministro está sujeto a predicar la verdad sin matices ni variaciones. Dos cosas ha dejado el Señor a los ministros: el método y el mensaje. El método y el mensaje. Y el método, la predicación. Y el mensaje, la palabra de Dios. Pero se ha abandonado el método y se ha torcido el mensaje. ¿Qué queda de un ministro? Simplemente deja de ser. Acompáñame más adelante a 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Y mire lo que el apóstol Pablo dice. Tan solo un poco más adelante del texto donde estamos, con respecto a su labor, con respecto al ministerio al que ha sido llamado. 1 Corintios 9, 16. ¿Estamos allí? Amén. Dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Hermanos, ¿están exclamando de esta manera los ministros de la iglesia contemporánea? ¡Ay de mí si no anunciare el evangelio! O por el contrario, podrían decir con total sinceridad: ¡ay de mí si anuncio el evangelio! ¡Ay de mí si anuncio el evangelio! Porque si yo empiezo a anunciar el evangelio, la iglesia se va a diezmar. No recuerdo quién fue el varón que dejó la expresión de que básicamente está más entreteniendo cabras que alimentando ovejas. Spurgeon. Y de eso se trata hoy en día. Están felices porque las iglesias están llenas y son multitudinarias. Pero ante un mensaje que cualquier incrédulo diría: yo también quiero, las iglesias se llenan. Empieza a predicar el evangelio del Señor, y sucederá lo que ha sucedido con muchos hombres de Dios que empezaron mal y que hoy en día han comprendido con temor y temblor cuál era su llamado y han empezado a hacerlo. Aquí tenemos a un hombre en el seminario de la iglesia, un pastor, que su congregación eran 150 personas. Recontra carismático. Él decía: el Señor tendrá que perdonarme, ha de perdonarme todo lo que yo hacía. Pero cuando empezó a predicar la palabra del Señor y comprendió la fe bíblica, no dio marcha atrás. Ahora quedan como 20, 25 personas. Todas se fueron. Y es triste. Es triste ver que las personas se van porque no escuchan el evangelio que quieren oír. Pero por otro lado, amados hermanos, es una enorme bendición de que en la iglesia queden creyentes. Amén. Y este hombre sigue firme. Ahora, va en alza. Está estructurando la iglesia. Está predicando expositivamente. Claramente está llamando las cosas como son. Y los que están allí son creyentes fieles. Hermanos, y el Espíritu Santo está haciendo algo.
la hegemonía del pentecostalismo y neopentecostalismo va a terminar, porque Dios siempre ha llevado a su iglesia al camino que debe ser. Amén. Eso es un testimonio histórico. Siempre ha sido así. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! No tengo de qué gloriarme. Me es impuesta necesidad. Esta es la identidad. Esto es el llamado que tiene un ministro. Esta es una característica esencial. Quisiera que leyéramos, por favor, algunas palabras que el apóstol Pablo dirige a la iglesia de los Gálatas, y que, como ustedes se van a dar cuenta cuando vayamos leyendo, condensan brevemente cada uno de los puntos que he tocado. Cada uno de los puntos que he tocado. Gálatas 1. Y vamos a leer del versículo 9 al 12. Mira lo que dice. Ten presente las cosas que hemos hablado y leamos. ¿Estamos allí? Amén. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, es chistoso porque ahorita están instruyendo a las personas para cuando van a escuchar una fe bíblica. Ojo, que alguien les va a predicar un evangelio diferente del que le hemos predicado. Ahora, ellos no definen cuál es el evangelio. Ellos no definen. Ellos no tienen la autoridad para definir cuál es el evangelio. El evangelio lo define la palabra de Dios. Amén. Aquí está el evangelio del Señor. Pero dice: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesucristo. Y está hablando del apóstol Pablo. Ahora, allí condensa todo lo que hemos estado hablando. Hermanos, un ministro tiene como característica distintiva predicar la palabra del Señor, ser un siervo de Él, no buscar agradar a los hombres, sino buscar agradar a Dios. No cambiar el mensaje, no cambiar el método, cumplir la labor para la que ha estado llamado. Pero estos dos últimos versículos, el 11 y el 12, donde dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nos introducen a lo que a continuación dice Pablo sobre la identidad de los ministros, y es la parte final del versículo 1 de 1 Corintios 4. Ahora, no me voy a detener en el sentido de que esto ya no sucede hoy, ¿no? La revelación ya fue dada, y por eso fueron escogidos los apóstoles y Pablo. Y una vez muerto el último apóstol y cerrado el canon, ya no hay más revelación, sino que el ministro administra la revelación que fue dada a través de ellos. Es otra cosa totalmente distinta, pero nos sirve mucho introduciéndonos a la parte final, una identidad más que complementa lo que ya hemos visto. 1 Corintios 4, parte final del 1, dice: y administradores de los misterios de Dios. Hermanos, administradores de los misterios de Dios nos señalan claramente que los ministros no tienen un mensaje propio. Así es. El adoctrinamiento que reciben muchas personas es terrible. No reciben doctrina, reciben un adoctrinamiento, y no es de la palabra de Dios, es de un mensaje de muchos hombres. Aprenden mejor
la visión y misión de la iglesia que la bendita palabra de Dios. Es más, cuando alguien ve algo en las Escrituras que desde su perspectiva es contrario a lo que están haciendo, inmediatamente les cae todo el peso de tenemos que apoyar la visión. Visión y éxito para tu vida. Los ministros no tienen un mensaje propio. La palabra que traducimos administradores, cuando dice administradores de los misterios de Dios, es la palabra griega oikonomos. Oiko es casa, nomos es ley. Básicamente podríamos traducirla y entenderla mejor con la palabra mayordomo. Un mayordomo no es el propietario de los bienes, solo se espera que los administre fielmente. El verdadero ministro administra un mensaje que no es el suyo. Nosotros no necesitamos la visión de un hombre. Nosotros no necesitamos el énfasis de una persona. Nosotros necesitamos la bendita palabra de Dios. Y si el ministro del Señor no cumple su función, básicamente se está interponiendo entre la palabra de Dios y el pueblo. El verdadero ministro administra como buen mayordomo un mensaje que no es el suyo, los misterios de Dios. Ahora, ya en el capítulo 2 vimos cómo se utilizaba esa palabra misterio en el Nuevo Testamento y vemos que hace referencia a algo que estaba oculto y que solo podía ser conocido mediante revelación divina. Acompáñenme y recordamos un poco 1 Corintios 2:7, 1 Corintios 2:7, para que entendamos entonces qué quiere decir cuando dice administradores o mayordomos, en el sentido de no dar algo propio, sino solamente administrarlo, pero para que entendamos bien qué se quiere decir con los misterios de Dios y no sea a confusión. 1 Corintios 2:7, ¿estamos? Amén. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y cuando vimos este texto, explicamos claramente qué es la revelación divina. A Dios no se llega por medio de la filosofía. A Dios no se llega por nada que el hombre pueda hacer. Es Dios quien se revela al hombre. Que ha utilizado a sus siervos los profetas en el Antiguo Testamento y dispuso a sus siervos los apóstoles para traer una revelación de Él, su bendita palabra. Así que cuando está hablando de que un verdadero ministro del Señor administra los misterios de Dios, está claramente haciendo referencia a ese misterión, o sea, administra lo que Dios ha revelado en su bendita palabra. Ahora, los apóstoles eran instrumentos para traer la revelación divina. Pero hoy los ministros no cumplen esa función. Nosotros no traemos la revelación divina. Nosotros no estamos trayendo nueva revelación divina. Nosotros somos mayordomos de la revelación de Dios. Un ministro, como un oikonomos, toma la palabra del Señor y como un buen mayordomo la administra para toda la familia de la fe. Esa es la labor de un ministro. Si un ministro no predica la palabra de Dios, no lo es. Se ha degradado. Simplemente no está cumpliendo su misión.
Pablo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, vayamos por favor a Hechos 20:20, despidiéndose de los ancianos de Éfeso con lágrimas en los ojos, pues se dirigía a Jerusalén, que ya el Espíritu Santo había mostrado que vendrían prisiones para él. Describe, hermanos, su labor como ministro con las siguientes palabras. Allí va a haber una descripción de su labor. Hechos 20:20. ¿Estamos allí? Amén. Mira lo que dice. Está hablando con estos ancianos en su despedida. Dice: y como nada que fuese útil, he que rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No ha rehuido de anunciar y de enseñar. Y el versículo 27, mira lo que dice: porque no he que rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, la razón por la que muchos creyentes verdaderos languidecen, famélicos espiritualmente, desnutridos, es porque los ministros no cumplen su papel principal. Están haciendo 1000 cosas más, pero lo esencial no. Y cuando se dignan a hacerlo, la pervierten. John MacArthur comparte las terribles palabras de un pastor muy afamado, muy conocido con respecto a su predicación, y de antemano les pido perdón que las vaya a leer. Así habla un ministro muy conocido en los Estados Unidos sobre su predicación. Decidí que el púlpito no tenía que seguir siendo una plataforma de enseñanza, sino un instrumento de terapia espiritual. Ya no predico sermones, creo experiencias. No tengo tiempo para escribir una teología sistemática, para dar una sólida base a los que conozco intuitivamente. Y hablando sobre la segunda venida de Cristo y la resurrección, dice: sucede que no estoy obsesionado con ninguna de estas áreas, por lo que nunca voy a predicar sobre ninguna de ellas. No puedo negar ni por escrito ni en público el nacimiento virginal de Cristo, o la resurrección física de Cristo, o la segunda venida de Cristo. Cuando hay algo que no puedo comprender, lo dejo sencillamente de lado. Los que escuchan a hombres como estos no están escuchando la palabra de Dios. La identidad de un ministro, las características de un buen ministro, de un buen siervo de Dios, no se dan por el tamaño de la sede en la que predica, por la cantidad de personas que se sientan a escucharlo, por la influencia o conexiones que tenga a nivel social, o por cuánta fama tenga, o por cuántos viajes haga al año, o por cuán reconocido sea. Algunos reclaman: somos muy bendecidos por Dios, y voltean a señalar las sillas que están llenas. El Papa les da sopa y seco en eso. La ministerial de Jesucristo también. Un verdadero ministro se identifica por la fiel predicación y enseñanza de la bendita palabra de Dios. Y tiene una enorme responsabilidad. Algunas personas se me acercan y dicen: pastor, yo siento que tengo un llamado pastoral, un llamado ministerial. Maravilloso.
¿Qué hago, pastor? Estudie. ¿Se necesitan obreros para la mies? Maravilloso. Pero estudia. Porque un ministro que no estudia, le toca empezar a echar mano de otras cosas porque no sabe ya más que decir. Ustedes saben el reto que implica una congregación como esta, donde las personas ya son licenciadas en teología o están en seminarios y todo. Implica la labor que tiene que hacer un ministro, profundizar en la palabra de Dios y administrarla, amados hermanos. Pero tener un pueblo ignorante es lo más de chévere para un falso ministro. Cualquier cosita que le dé les satisface. Pero el verdadero creyente languidece, famélico espiritualmente, sentado en esa silla. Queriendo dar fidelidad y honra al hombre. Hermanos, preparar un sermón con el ánimo de agradar a la gente es un veneno. Y es un veneno para el ministro y para el que lo oye. El predicador debe buscar agradar a Dios y no a los hombres. Y la manera de agradar a Dios es hacer lo que implica su llamado ministerial: predicar la palabra. Amén. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 15. Segunda de Corintios 2, 15. Si no se predica fielmente la palabra del Señor, sino que el ministro es tentado para elaborar un mensaje que guste, va a ser contraproducente para él y va a ser supremamente dañino para los que oyen. Mira lo que dice Pablo acerca de su labor. Segunda de Corintios 2, 15 al 17. ¿Estamos allí? Amén. Dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Si el ministro cumple su labor y expone su palabra, es seguro para él. Porque como lo vamos a ver la próxima semana, él tendrá que darle cuentas a Dios. Pero es seguro para la congregación, porque el creyente nota cuando se le está predicando la palabra del Señor, y el no creyente también lo nota y se va. El domingo estábamos embelesados con una predicación del pastor Pablo Andrés maravillosa sobre la madurez en Cristo. El miércoles, perdón. Sobre la madurez en Cristo. Y de pronto alguien se levanta, se acerca a la puerta y dice: no, es que me voy para que tenga sueño. A la mitad de la predica: me voy porque tengo sueño. Dos cosas. Una, no ha nacido de nuevo. La palabra no es fuego en su corazón. Dos, está acostumbrado a los mensajes que se dan en el día de hoy en las iglesias para motivar, de autoayuda, que tocan las emociones. Eso sí, la gente sale muy emocionada, y en la esquina, cuando se encuentra el problema de la vida real, hermanos,
La identidad del ministro es predicar la palabra del Señor. La identidad del ministro es predicar la palabra del Señor. Administrar los misterios de Dios, ser un mayordomo, pero un mayordomo que debe tener una característica más. Y a continuación vamos a ver lo que se le requiere, lo que se le exige en el versículo 2. Y vamos cerrando. Ahora bien, dice, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Bien, buen siervo fiel. Es las palabras que el Señor Jesús usa en la parábola de los talentos para reconocer a quienes bien le sirvieron. Bien, buen siervo y fiel. Moisés es descrito en Hebreos capítulo 3 como fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué se requiere de un ministro? Después de tener claro cuál es su identidad, cuál es su característica, cuál es su labor principal, se requiere que sea hallado fiel. No a sí mismo, no a los hombres, fiel a Dios y fiel al mensaje, cual sea que el Señor haya dado. Fiel, esa palabra que aparece allí es la palabra griega pistos, que es muy conocida por nosotros, que es una modulación de fe y literalmente significa digno de confianza. ¿En qué sentido puede ser el ministro digno de confianza? Cuando cumpla fielmente la labor que se le encomendó. Su identidad, predicar la palabra del Señor. Lo que se requiere, que sea fiel a ese llamado, que sea fiel a ese llamado. Hermanos, quiero cerrar con esto. No hay gloria personal en la labor que un ministro desempeña. Si alguien tiene el llamado ministerial y está teniendo la imagen de los ministros actuales, quítesela. Porque a veces las personas dicen, no, pues tan chévere, son como casi rockstar. Yo conocí, es que un pastor que iba a hacer las visitas y iba con el aire acondicionado al lado, la llevaban los guardaespaldas. De verdad. Si tienes un llamado ministerial y tienes esa imagen, quítala. Quédate con el que hace los mandados y quédate con los remeros de abajo. No hay gloria personal en la labor que un ministro desempeña. Siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Pero sí hay algo maravilloso, y es la recompensa de ser fiel a Dios. Amén. Un día, cada ministro, y cualquiera que sea la labor que nosotros cumplamos dentro del cuerpo de Cristo, recibirá las voces más dulces que podamos escuchar, la voz de nuestro Dios, diciéndonos: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén.